¿Qué tal? Una vez más, sean bienvenidos a este podcast de confianza, su podcast preferido, Pláticas del Colectivo. Sí, una vez más, nosotros 24 Notas, llegamos hasta sus oídos para que gocen y disfruten la plática de hoy. Y de este lado los saluda, pues los de siempre. Tenemos a Diana. Hola, mucho gusto. No es cierto, buenas tardes, ¿verdad? Ya me conocen. Ahora le tocó detrás del vidrio a David. Así es, andamos ahora del lado de producción. ¿Qué tal? Saludos. Sí, así que no lo van a escuchar mucho, pero está presente y se va a hacer presente en algunas preguntas. Del otro lado también tenemos, hasta la hermana República de Tlahuaca, tenemos a Gerardo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Les damos la cordial bienvenida a todas las personas quienes nos siguen transmisión tras transmisión. Les mando un fuerte saludo, David, Neto, Diana, me da mucho gusto estar con ustedes. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener una charla bastante interesante. Yo considero que es una charla que va a tener bastantes datos muy curiosos, sobre todo para las personas quienes somos amantes del trabajo de campo y la academia, y el tema de hoy pues tiene que ver efectivamente con tradición oral. Y para esto hemos hecho la invitación a una persona muy especial, en lo personal lo digo, es amiga mía. Ella es Patsy de la Cruz, Patsy Saraí de la Cruz. Ella es una especialista que sabe del tema. Déjenme nomás presentarla un poquito. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades de la UAMX. Es maestra en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología y actualmente es candidata a postular para su doctorado en Historia y Etnohistoria por la misma casa de estudios, la Escuela Nacional de Antropología. Patsy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. Aquí acompañándolos el día de hoy y muy agradecida de la invitación que me hicieron para participar con ustedes en esta charla en este domingo. Patsy, seas bienvenida y pues vamos a entrarle un poquito más aquí a la carnita para que la gente disfrute un poquito más este podcast. Y pues con tus amplias credenciales que tienes, cuéntanos un poquito más o introdúcenos un poco a la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? ¿Cómo es que yo, un simple mortal de a pie, la puedo entender? ¿Dónde la puedo ver? Y sobre todo, pues, ¿quién me la ha dado? ¿Dónde la puedo escuchar? Sí, por supuesto, es una pregunta súper interesante porque finalmente cuando nosotros lo abordamos desde la academia, desde las ciencias sociales y las humanidades, pensamos que esos son términos súper alejados y realmente convivimos con ellos todos los días. ¿Quién de nosotros no ha escuchado múltiples relatos de los abuelos, de los tíos, que encontraron a la Llorona, que encontraron a determinado ser sobrenatural y nosotros lo tomamos como un aspecto fantasioso? Entonces, la tradición oral en México es muy, muy recurrente porque venimos de una tradición cultural en donde la palabra es un elemento súper importante para la transmisión de la cultura. Desgraciadamente o afortunadamente tenemos también estas raíces en donde nos han hecho ser una cultura de lo escrito. Sin embargo, recordemos que en años anteriores la palabra era prácticamente símbolo de honor y de respeto hacia una persona.
En nuestros días, por ejemplo, no es lo mismo que te digan te quiero y me voy a casar contigo. En nuestra generación no podríamos decir, pues me está engañando, ¿no? Pero antes el decir te quiero y me voy a casar contigo era una cuestión de honor. Entonces, entendiendo esta idea de que la palabra es súper importante para las culturas de raíces mesoamericanas, la tradición oral, o más bien la oralidad, se divide en diversos tipos de transmisión de la palabra. Tenemos memoria colectiva, tenemos testimonios orales. ¿A qué me refiero con testimonio oral? Es un relato que se ha vivido de forma presencial, es decir, estamos muy cercanos a la conmemoración de los sismos. Nosotros somos parte de testimonios orales porque nosotros lo vivimos. O sea, nuestros relatos pueden formar parte de una memoria colectiva, pero a diferencia de este tipo de oralidad, la tradición oral se va generando de generación en generación. Es decir, no es propiamente algo que yo haya vivido, sino que a mí me lo relataron personas que o bien estuvieron ahí o también fueron parte de esta misma transmisión. Entonces, la tradición oral es un relato que va de generación en generación y que parte de la importancia de este tipo de relatos es que transmite valores, transmite conocimiento y transmite historia de una comunidad. Sí, qué interesante lo que mencionas y es bien cierto, ¿no? Muchas veces dejamos de lado lo que nuestros antepasados, nuestras personas mayores de repente nos platicas, porque efectivamente, como tú lo mencionas, caemos en la idea de que es algo fantasioso, que es producto de su imaginación y no vemos toda la enseñanza que hay detrás. Aun cuando a lo mejor sea un relato fantasioso, pues es parte de tu cultura, es parte de tu estilo de vida. Y muchas veces creemos que porque está o va de boca en boca, no tiene validez. Y la verdad es que creo que a veces bien dicen, y ya hablábamos alguna vez de los dichos, ¿no? Que el que escucha consejos llega viejo. Entonces, pues igual, ahorita que lo mencionas, efectivamente, la tradición oral es una de las principales herramientas en la construcción de la personalidad y de las culturas. Sí, claro. Y es que aquí, aunque he estado pegada por la cuestión académica toda mi vida a la tradición oral, una de las cosas que siempre he criticado es que cuando nosotros nos relatan este tipo de cuentos, leyendas, mitos, pensamos que es una cuestión de carácter literario. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta que cada uno de estos relatos contiene un montón de conocimientos astronómicos, hidráulicos, topográficos, que tal vez no les hemos puesto atención y que se van perdiendo justamente porque pensamos que es una creación humana y no es así. Entonces, ahí está la chamba de nosotros como investigadores y las personas que se dedican a la cultura, o también de la propia gente de las comunidades que empiecen a rescatar este tipo de elementos, porque finalmente no solamente están rescatando una cuestión de la oralidad, sino se están rescatando a sí mismos. O sea, les va a ayudar a entenderse a sí mismos. O sea, lo que hacían los abuelos, la agricultura, la pesca, observaciones astronómicas, hay un montón de cosas bien interesantes que analizar. Muy bien, Pat. En charlas anteriores, recuerdo que platicábamos un poco de que a veces la gente piensa que la tradición oral es como parte de lo que es el folclore. Pero hay algo que es interesante, la academia, o en este caso las personas, como tú lo comentas, que se dedican a la investigación de este tipo digamos, de objetos de estudio, ¿cómo es el análisis de la tradición oral y cómo aplicaría una funcionalidad para su análisis? Híjole, es que ahí sí tenemos varias vertientes, Gerardo, porque muchas veces gran parte de las personas que se han dedicado al rescate de estos relatos lo hacen como para, uno, el rescate de la lengua, es decir, rescatar el relato desde su lengua original, llámese otomí, mazahua, matlatzinca. Tenemos ese enfoque lingüístico, tenemos el enfoque folclorista, como tú bien lo mencionas, en donde se considera que es como un relato que genera identidad, pensémoslo así como en La Llorona,
o la tlanchana, muy dado a, por ejemplo, a la región del Valle de Toluca, que dicen, bueno, la tlanchana es parte de la identidad porque de Metepec porque habla de un pasado lacustre, pero creo que somos muy pocos los que nos dedicamos al análisis de la tradición oral buscando esta base material, esta base tangible, real y útil como para el desarrollo de otro tipo de actividades más allá del rescate cultural, sino del rescate de los conocimientos de carácter, no sé, desde el punto de vista astronómico y desde el punto de vista del rescate de otro tipo de elementos que va muy de la mano con un trabajo de corte interdisciplinario como la biología, la geología, de ese tipo de cosas. Entonces, yo lo he identificado en esos tres aspectos. Un poquito entrando en esa parte, creo que por acá Diana tiene otras preguntas, pero entrando en esa parte, ¿cómo distinguir una tradición oral a pues digámoslo así, a un cuento o un choro que me aviente mi abuelo, ¿no? Porque sí hay cosas que me va a inventar mi abuelo, pues como para divertirme o entretenerme, ¿sí? Pero ¿cómo distingo? O sea, entiendo que me va a explicar, pues, ciertas leyendas o ciertas historias que, pues, sí fueron reales, ¿no? Pero a lo mejor me va a inventar, pues, que el señor del costal me va a llevar, pero realmente, pues, eso no tiene mucho tiempo. ¿Cómo distinguir entre esa tradición oral y la parte que no es tradición oral, sino que son nuevos cuentos o nuevas historias? Buena pregunta y un tanto difícil. Sí es un tanto difícil porque finalmente cuando uno pasa un relato escrito a la parte de la oralidad, le imprime sus propios sentimientos y le imprime propias cargas de valores que finalmente pues son parte de la naturaleza del ser humano. O sea, eso no lo podemos negar. Podemos relatar el mismo cuento del Señor del Costal, pero desde diferentes experiencias. El chiste aquí es que nosotros empecemos a analizar qué elementos sí pueden ser comprobables. Por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza, pues nos hablaron del Señor del Costal. Pues sí, en algún momento hubo épocas en donde hay una temporada de robo de menores. Entonces, tal vez por ahí nazca y no es que atendamos, el señor del costal tenía una cara muy fea, sino que hay una realidad detrás que finalmente tiene que ser modificada por cada persona, que ahí sí entra la cuestión de la fantasía, pero que hay un trasfondo real detrás de ese cuento. Entonces, ambas pueden ser cuento y ambas pueden ser tradición oral. El chiste de nosotros es que encontremos aquellos elementos que se están transmitiendo de forma metafórica. Entonces, nos están, no sé, creando un cuento para que nosotros entendamos un mensaje. Finalmente, el cuento tiene esa funcionalidad y la tradición oral tiene esa funcionalidad. Aprende determinada cosa que finalmente es transmitir conocimientos para que las nuevas generaciones no se dejen llevar por el señor del costal. Me viene a la cabeza eso. Fíjate que ahorita que mencionas esto y ya hablando de esto del señor del costal, ¿no? En realidad bueno, yo en alguna ocasión en el sur del estado escuchaba esta leyenda, esta plática, pero iba justamente en relación con un cerro, ¿no? Y hace ratito tú mencionabas esa parte de la tradición oral con algunos elementos de la naturaleza, con algunos elementos hidrológicos, ¿no? Geográficos, toda esta relación que se da y que efectivamente tú lo acabas de decir. A veces no vemos el trasfondo que hay de esa narración y creemos que es fantasía, pero en realidad nos están explicando algo, ¿no? Dejemos de lado si es la explicación de una leyenda, de un mito, porque entraríamos en materia de otros conceptos, pero la intención de darte una enseñanza o de que tú conozcas algo de tu entorno natural que te rodea, es ahí donde yo creo que ahorita estamos haciendo el clic de la tradición oral con estos elementos. Sí, por supuesto. Gran parte de la tradición oral que se gesta en todo el
el país, llámese desde el norte hasta el sur, tiene que ver con esta relación sociedad-naturaleza. Y cuando yo me refiero a conocimientos útiles para el ser humano, recordemos que también México viene en una tradición agrícola. Somos un país de maíz por excelencia, somos un país en donde prácticamente siempre vamos a estar ligados a la agricultura. Así no, ya nos hayamos salido del pueblo y que nos vayamos a la ciudad, necesitamos comer. Y eso finalmente nos hace dependientes de la tierra y nos hace dependientes del entorno. Entonces, aquí, por ejemplo, recordemos que México es un espacio rodeado entre cordilleras. Me viene a la cabeza un relato del propio Hernán Cortés que decía, es que México parece una caja de huevos o una superficie de huevos, porque es montaña, 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 montaña. ¿Cómo no entender el paisaje de México sin ver, por ejemplo, alrededor, tan solo en el Valle de Toluca, que estamos rodeados por la Sierra de las Cruces? ¿Cómo no entender a México que cuando uno se va al extranjero, llega en el avión y toda la cosa, lo primero que ve el popoyelista que empieza a chillar porque o sea, ya llegué a México? ¿Cómo no entender a México en estos paisajes del siglo XIX de José María Velasco, en donde identificamos al popoyalista y decimos, este es hombre y esta es mujer? Y aquí, cuando empiezan todos los relatos de los abuelos, que nos contaban que gran parte de los cerros o eran mujeres, o eran hombres, o eran, no sé, tenían forma de animales, y finalmente nosotros lo hemos asumido como parte de nosotros. Caray, esa parte está interesante, sí me llamó la atención, porque, bueno, al menos aquí en Metepec solamente tenemos el del maguey, pero, a ver, cuéntanos un poquito más, ¿cómo de que tienen los cerros, tienen sexo y tienen figuras? Claro. A ver, cuéntame un poquito más. A ver, un ejemplo de ahí cerca de tu tierra. Híjole, bueno, es que cerca de mi tierra, a ver, antes de empezar a dar la importancia del paisaje montañoso, entendamos que el cerro es una figura bien importante desde el México prehispánico. Incluso es una de las aportaciones de los olmecas. El pensar en el cerro es pensar en un espacio de mantenimientos. No sé si han escuchado esta frase de los indios están en el cerro, que es un tanto despectiva, pero tiene algo de realidad. ¿Por qué? Porque la montaña es tan importante para los grupos indígenas desde el México prehispánico, porque del cerro obtenemos hongos, ahorita que estamos en época de lluvias, obtenemos hongos, ahí se resguardan los animales, recursos forestales, del cerro nace el agua, entonces es un espacio de fertilidad por excelencia. La montaña prácticamente es un espacio sagrado. Entonces, aquí, por ejemplo, un ejemplo cerca de mi tierra, pues es que, bueno, a mí me emociona mucho este tema porque finalmente yo he pululado entre el Valle de Ixtlahuaca y el Valle de Toluca. Hablando tan solo, por ejemplo, del Valle de Toluca, o sea, ¿quién no tiene una postal del Xinanteca, o sea, en alguna parte en su vida de que, ay, es que hoy amaneció nevado? Y empiezan a narrar los abuelos de este asunto de, ay, cuando estaba nevado, porque yo todavía me acuerdo que antes sí estaba nevado, y vemos que las generaciones actuales ya ni siquiera les tocó eso. Entonces, finalmente, es ahí cuando se empiezan a soltar estos relatos de, bueno, es que ya no está blanco el nevado porque ya se salió la víbora del nevado, y uno se queda, ¿cómo que ya se salió la víbora del nevado? Sí, es que había ahí una tanchana y era una víbora verde y otros dicen una víbora blanca, y finalmente, ¿cuántas veces no hemos escuchado leyendas en torno, o sea, tan solo a nivel nacional, no estoy hablando únicamente del Valle de Toluca, a nivel nacional, esta idea de que el Popocatépetl era un guerrero que le había jurado amor eterno a Iztaccíhuatl y por eso la mujer dormida, y ahí empezamos a entender que las montañas se entienden como un ente viviente, como un ente que finalmente tiene
una personalidad propia, que tiene vida, que tiene, o sea, nos está hablando de una naturaleza viva. Y creo que es algo que ha olvidado o hemos olvidado ya en estas generaciones porque pensamos que la naturaleza está al servicio del hombre. Y finalmente no entendemos que finalmente nosotros dependemos de estos espacios. Y esto lo habían entendido los grupos mesoamericanos desde hace mucho tiempo, en donde decían, bueno, es que el agua, finalmente lo que nos va a generar fertilidad nace en las montañas. Por eso la montaña se convierte como un espacio de creación, o sea, de origen, o sea, mitológico, humano, sobrenatural y de muchos ámbitos. No, Patsy, mira, con lo que acabas de decir me hiciste sentir viejo porque yo sí vi el nevadito. No, y sobre todo, como dices, forma gran parte de nuestro entorno porque pues aquí al menos en Metepec había varias neverías que se llamaban el Nevado de Toluca, o algunos lugares de artesanías igual tenían ese mismo nombre. Aquí en Metepec había como unos 6, 7 negocios con con ese nombre nada más. Claro, es muy... Ajá. Sí, Patsy. y tan solo ver que la gran parte de los topónimos, o sea, de los nombres en lenguas indígenas de los lugares de nuestro Estado de México terminan con el Tepetl. Metepec es el Cerro del Maguey. Sinacantepec es el Cerro del Murciélago. Coatepec es el Cerro de la Serpiente. Entonces, Jocotepec, lo que conocemos como Jocotitlán, también es otro topónimo que nos está dirigiendo hacia un origen lingüístico de cerro. Entonces, pues sí, ahí, o sea, para explorar el paisaje montañoso y la importancia que tiene esto para la cultura contemporánea es bien, bien interesante. Ok, es bastante revelador este análisis que tú manejas, sobre todo de cómo el paisaje tiene una doble interpretación, ya sea llámese cosmovisión o llámese como tal también, si lo queremos ver así también que lo que es la tradición oral, existen como algunas unidades de análisis que nos ayudan a interpretar, ¿no? El día a día de la gente. Quiero hacerte una pregunta, Pat, desde tu experiencia y únicamente hablando de lo que es el Valle de Toluca, ¿alguna información o algún dato curioso que te haya llamado a ti la atención y que, bueno, hayas descubierto y que prácticamente pues quieras, digamos, darle como un poco de énfasis para que igual que las personas que nos escuchen pues sepan también pues esta información que no es muy, digamos, no es muy común y no tan cotidianamente pues tienen acceso a ella? Claro, les comento que una de las cosas que más me apasiona es la tradición oral, justamente de las montañas. Me dedico a cuestiones de tradición oral de lo sobrenatural, de leyendas de la Llorona, pero las montañas me ha llamado tremendamente la atención porque en este andar por alrededor como de 10 municipios del Estado de México, he convivido prácticamente con muchos grupos de origen otomiano y de origen mazahua. Yo soy de la parte mazahua, pero, por ejemplo, cuando preguntaba acerca de las leyendas de las montañas, siempre me hacían referencia al Chinantec. Y aquí un dato curioso que se me hacía muy, muy sobresaliente es que nosotros crecimos con esta idea de el Popocatépetl Iztaccíhuatl. Y ellos decían, bueno, es que el Xinanteca también tiene su propio género. En los grupos otomís, particularmente, se decía que el volcán era un hombre. Y en los grupos mazahua se decía que era una mujer. Aquí y en otros otros relatos me decían que era una serpiente, que el Nevado de Toluca era una serpiente. Y ya me explicaban, es que mire, que ahí en el Nevado de Toluca había una serpiente. Estaba la sirena era la mamá de la serpiente, y nos empiezan a hacer una serie de relatos mitológicos del origen del mundo, cuando el Dios creó al ser humano, no sabía qué darle de comer. Entonces, los antiguos gigantes, que eran las montañas, al ver la desesperación del hombre, porque no encontraba
alimento, el Xinanteca decide sacrificarse para darle de comer a los hombres, y la serpiente que estaba dentro del Nevado de Toluca explota y sale para dar fertilidad a todos los hombres del Valle de Toluca. Y esa serpiente que explota es lo que conocemos como el río Lerma. O sea, gracias a eso, del Nevado de Toluca sale una serpiente viva, una serpiente blanca y azul, que finalmente se convirtió en río. Ahí, por ejemplo, entendemos que se entiende las formas de los cerros como como con formas zoomorfas, pero también tiene formas antropomorfas. Antropomorfas como una de las leyendas que recopilé en la zona de Temuaya, me comentaban que el Nevado de Toluca era hermano de un cerro que está al norte del Estado de México, que se llama Jocotitlán, que está en el municipio de Jocotitlán. Las dos montañas son las dos montañas más grandes de esta región de todo el Valle de Toluca, y decían que eran dos hermanos que se estaban peleando porque se habían peleado como todos los seres, como todos con nuestros hermanos. Como ¿no? todos los hermanos. Como todos los hermanos. Entonces, decían que eso también me lo contaron en la zona Mazahua, que había una gran peregrinación del norte al sur, y que los papás eran el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. El Popocatépetl era el papá y el Iztaccíhuatl era la mamá, y los dos hermanos que venían atrás. Pero el Jocotitlán era muy, muy flojo y dejó que la peregrinación siguiera, y la mamá le dijo al Xinanteca, o sea, al Nevado de Toluca, espera a tu hermano. Pero el hermano ya no se quería mover, y entonces esperándolo se perdieron de la gran peregrinación, perdieron a sus papás y se quedaron en el Valle de Toluca. Y de ahí los dos hermanos le dijo, es que apúrate, y el otro, no, yo ya no quiero caminar. Y se pelearon y se distanciaron, y uno está volteando hacia un lado y el otro hacia el otro. Entonces dicen los grupos otomíes, o tanto otomíes como mazahuas, que el día que se contenten esos dos hermanos, uno de ellos va a hacer erupción, porque le va a chiflar el uno al otro. Entonces, los están asumiendo como volcanes vivos, y es que hay algo, y eso me encanta, porque cuando uno analiza la tradición oral, dice, ay, ¿cómo crees que son volcanes activos? Por supuesto que son activos. Si nosotros, yo acercándome a compañeros que estudian geología y este tipo de cosas, me dicen, Patsy, es que el Jocotitlán es un volcán activo. Yo, ¿cómo que es un volcán activo? Sí, hizo erupción en el año 700. Yo, ay, ¿cómo crees? Dice, sí, Patsy, es un volcán activo. O sea, todos los volcanes están activos. Que nosotros no lo percibamos así, es otra cosa. Y yo decía, pero, o sea, relacionando esto con la tradición oral, el decir, es que uno le va a chiflar al otro, pues entendamos que va a ser erupción. Entendamos que se va a inundar todo este valle. Entonces, mientras, no, o sea, pensándolo así, nos conviene que estén enojados un ratito más, bueno, y que finalmente, pues, no se contenten por el momento. Yo ya voy a empezar a echar chismes de ellos para que ni se hablen, en serio. Es más, voy a lograr que uno de los dos se voltee. Sí, pues, digo, eso nos conviene, ¿no? O sea, digo, eso lo vemos ya como en esta generación en donde, ay, ojalá que no hagan erupción, ¿no? Pero finalmente ahí estamos encontrando datos de corte científico. O sea, eso es resultado de un conocimiento de la Tierra. Por ejemplo, en el cerro de Jocotitlán, cuando yo hacía tradición, o sea, el rescate de tradición oral, me decían, es que este cerro es hombre porque es muy enojón. Los hombres son enojones y las mujeres somos como más pasivas. Y yo, ¿pero cómo dicen que es enojón? Dice, pues sí, pues de todo se enoja. Dice, si usted se queda en la noche aquí a escuchar cómo suena el cerro, pues vibra. O sea, se sienten como pequeños terremotos porque en la noche ruge el de Jocotitlán. Por ejemplo, ese relato yo lo recopilé en una comunidad que se llama Santa María en Dare, en Jocotitlán, y Santa María en Dare, cuando yo hago más estudios y más investigaciones sobre la zona, está sobre un río. O sea, incluso en Mazahua, en Dare significa sobre el río. O
Me imagino que lo que han de escuchar en las noches ellos es justamente estas corrientes subterráneas. Y eso tiene mucho que ver también con la zona, porque cerca del Cerro de Jocotitlán salen aguas termales. Termales, porque obviamente las corrientes subterráneas pasan cerca de corrientes de lava. O sea, ahí eso es un conocimiento muy, muy ligado a la tierra, que no fue, que se está transmitiendo de generación en generación y que no es producto de una imaginación. Ellos lo están viviendo y a ellos también les transmitieron este tipo de conocimientos que finalmente para ellos son útiles. Es que el cerro es caliente y por eso de aquí salen aguas termales. O sea, ellos saben perfectamente lo que tienen en recursos hidráulicos y cómo está el suelo de su zona. Fíjate qué interesante los datos que nos acabas de mencionar y efectivamente esa parte de que la tradición oral a veces, si lo viéramos ya con otra perspectiva, tiene bases científicas, solamente que pues a veces queremos que lo científico sea solamente resultado de procesos de experimentación en laboratorio y demás, ¿no? Entonces, la tradición oral, ya lo mencionábamos desde un principio, por supuesto que tiene una utilidad desde años atrás para toda la sociedad, para que conozcas tu entorno, para que conozcas tus orígenes, tu cultura además, y sobre todo que seas una persona pues con conocimientos generales, y así lo queremos ver, ¿no? Algo básico para sobrevivir. Claro, claro, y algo que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, de estos relatos del Nevado de Toluca, que también esta tradición oral se va modificando. ¿Por qué? Hay dos relatos que me ayudan a entender, por ejemplo, esta transformación del paisaje del Valle de Toluca. No es lo mismo lo que vivieron nuestros abuelos no sé, en sus relatos que nos podrán decir los de San Mateo Atenco, es que yo me iba a pescar, o mi abuelo se dedicaba a trabajar el tule, que lo que nosotros estamos viendo de la zona, porque, por ejemplo, San Mateo Atenco, pues ya se transformó. O sea, el corredor del Lerma ya se transformó. O sea, cuando me dicen, es que la serpiente que salía del Valle de Toluca, del Nevado de Toluca, que se convirtió en el río Lerma, era una serpiente azul y blanca. Nos está hablando de un agua limpia. O sea, ¿cómo se ha transformado estos relatos al decir, pues es que mataron a la serpiente? ¿Cómo no la van a matar? Si vean cuántos desagües, o sea, de la zona industrial le echaron para el río Lerma, y obviamente la tradición oral se transforma. Otro relato que me encantaba de la zona es que, por ejemplo, en el Valle de Ixtlahuaca, particularmente en la zona de Tacomulco, de Jocotitlán, nos decían, es que para nosotros el Nevado de Toluca es una mujer. A ver, explíquenme, porque acá con los otomíes dicen que es hombre y acá porque es mujer. Y me decía, nosotros entendemos a los cerros hombre con características más activas. ¿Cómo? Sí, es que los hombres son fuego, la mujer es topa, llega el diablo y le sopla. O sea, es que literalmente fue así. O sea, el hombre es caliente, el hombre es fúrico, el hombre es más fuerte. O sea, eso es lo que se entiende. Yo ya lo podría en duda, ¿verdad? Pero eso es lo que dicen ellos. Y decían, los hombres tienen una forma cónica, una forma cónica. Ellos, los mazahuas, dicen, el cerro de Jocotitlán es hombre porque tiene forma cónica. Si nosotros traspasamos esto que nos están diciendo a la leyenda del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl, ¿cuál de los dos tiene forma cónica? El Popocatépetl. Ajá, y la alargada es mujer. Ellos decían, los cerros que tienen formas alargadas, trapezoidales y que tienen como cerritos conectados, ellos dicen cerritos nodrizas, porque es un cerro tras cerro, tras cerro, tras cerro, porque es mujer. Las mujeres se reproducen Sí. y se reproducen. Sí, también tiene cierta lógica, porque pues sí, si un volcán o un cerro tiene esas figuras, esas curvas, pues sí arremete a una mujer, ¿no? Sí remonta esa parte, pues, digamos por las curvas, ¿no? Sí, claro. Miren, no es una cuestión que únicamente yo haya detectado en la tradición oral de los mazahuas. Ya hay muchos investigadores
que han hecho énfasis sobre este tipo de formas de las montañas, en donde no solamente los mazahuas, sino grupos otoñanos del Valle del Mezquital, en el Valle, en la Sierra de Puebla, mencionan que la forma trapezoidal, o sea, las formas alargadas, están relacionadas hacia mujeres. Entonces, insisto, o sea, las formas alargadas siempre van a tender a tener una o más montañas pegadas. Entonces, dicen, es que es como un maguey. Para los que hemos estado creciendo en campo, sabemos que cuando hay un maguey, hay como brotecitos al lado. Y estos brotecitos finalmente en algún momento van a crecer y dicen, es que este es el maguey, mamá. Pasa lo mismo con los cerros. O sea, es una montaña central y todos los demás son brotecitos. Y por ejemplo, el Iztaccíhuatl, que es la referencia que todos tenemos a nivel nacional, pues finalmente es una cadena de montañas, no es un solo volcán. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el Nevado de Toluca. Tenemos, bueno, sí es un volcán, pero es un volcán alargado. En el Valle de Ixtlahuaca tenemos una cordillera que es parte de la Sierra de las Cruces, en donde se encuentra el santuario de Santa Cruz Tepexpan, en Jiquipilco, en donde también es una forma alargadita. Está el santuario central y está una cadenita que le sigue. Entonces, entendiendo eso, entenderíamos que ese es un cerro mujer. Y regresando a este asunto de las leyendas, en donde si el hombre tiene emociones, sentimientos y toda la cosa, y entendemos a la naturaleza como un ente vivo, pues también las montañas tienen sentimientos, amores, desamores, experiencias, emociones varias. Si entendemos esta idea de que nos decían los otomíes, es que los dos se enojaron. Estamos humanizando a las montañas. Y entonces, pues, si las montañas se enojan, también se enamoran. Entonces, si hay hombres, mujeres y charalá, pues entonces también hay historias de amor entre los cerros. Y entre los mazahuas hay una que me llama mucho la atención, porque decían que para ellos el Xinanteca no es un hombre, es una mujer. ¿Y por qué? Y yo les pregunto, ¿pero por qué? Dice, porque es alargada y aparte está vestida de blanco. Yo, ¿cómo? Dice, sí, lo que pasa es que el cerro de Jocotitlán era un hombre mujeriego. Y ahí entenderán, sí es hombre, sí es hombre. Tenía diversas esposas, tenía novias, tenía amantes, y muchos pueblos, ahí debemos de entender, por ejemplo, que la tradición oral no va a ser una verdadera para todos. Cada comunidad va a defender su propia tradición oral porque tienen diferentes perspectivas de las montañas. No es lo mismo, por ejemplo, cómo lo ve alguien desde Otzolotepec o cómo lo ven desde Temuaya a la perspectiva que tenemos, por ejemplo, desde Atacomulco o de Ixtahuaca. Son diferentes formas, tenemos diferentes perspectivas. Entonces, las formas y los relatos van a cambiar. Ojo, no con ello quiero decir, es que hay tradición oral verdadera o falsa. No, todas nos complementan. Todas nos ayudan a entender cuál es la perspectiva de cada uno y es toda nutritiva. O sea, no podemos decir, es que es una memoria colectiva, no. Son tradiciones, son memorias, son perspectivas y son conocimientos de su zona. Entonces, en este sentido, por ejemplo, me ha tocado escuchar a los de Santa Cruz Tepexpan en Jiquipilco decir, es que esta es la esposa, o sea, el cerro que está acá es la esposa, el Nevado de Toluca era el amante. Y los de Atlacomulco dicen, no, es que acá tenemos a la esposa porque nosotros tenemos al cerro mujer más bonito. En Atlacomulco hay un cerro que se llama Ámbaro, que es justamente el nombre en mazahua que se le da a Atlacomulco, que significa cerro rojo. Y nos decían, es que este es el cerro más bonito porque hasta se pintaba los labios de rojo. Y ahí, ¿cómo que se pintaba los labios de rojo? Actualmente el Cerro Ámbaro en Atlacomulco es una mina de esta tierrita que le ponen a los parques, esta tierrita roja, no me acuerdo. Tepojal. ¿Cómo se llama? Tepojal. ¿Tepojal o tepetate? No. Tepojal, no, el tepetate es blanco, ¿no? Sí es tepojal. No, ¿Tezontle? Tezontle, esa es la palabra. Muchísimas gracias. Gracias acá a la producción que nos dijo. Gracias. Es que de repente se nos va la idea. Bueno, es una mina de tezontle y el tezontle es una tierra roja. O sea, ahí la tradición oral
está bien ligada al conocimiento del suelo de la zona. Pero que digan, se pintaba sus labios de rojo, pues sí, pues porque el cerro tiene características de rojo. Entonces, los de Atlacomulco dicen, es que este es el cerro más bonito porque se pintaba sus labios de rojo. Y el de Santa Cruz Tepexpan, los de Santa Cruz Tepexpan en Jiquipilco nos dicen, es que esta es la esposa porque hasta aquí le pusieron un santuario y en los demás cerros, ¿no? Y los de Almoloya de Juárez van a defender a su cerro como la esposa legítima del Jocotitlán. Ahora, uno de los relatos que me llamaba mucho la atención es que decían que, que efectivamente el cerro de Santa Cruz Tepexpan, donde se encuentra actualmente el santuario del Señor del Cerrito, era la esposa, pero que Jocotitlán no la quería, tanto así que tenía amantes y novias, pero que la mujer que amaba era el Chinantec, al Nevado de Toluca, a la que le llamaban en Mazahuatochte. Y yo decía, pero ¿por qué a ella la quiere? Dice, pues porque le compraba vestidos, porque la tiene bien bonita, porque aparte es una mujer muy alta y blanca. Dice, ¿qué hombre no quiere una mujer güerita, blanca? Cuando un hombre te quiere es porque te viste, ¿no? O sea, te viste, te compra, te hace, o sea, finalmente ahí también estamos analizando cuestiones de valores. Y, y ese relato lo escuché, no les miento, como alrededor de en 5 pueblos diferentes, y en uno me llamó mucho la atención, en San José del Rincón, que me decían, sí, es que un día el Jocotitlán le prometió matrimonio al Nevado de Toluca. Tanto así que el Nevado de Toluca se compró su vestido de novia y se lo puso y se enteró la esposa y se interpuso entre los dos. El cerro de Jocotitlán no llega a la iglesia, la deja vestida y alborotada, y por eso el Nevado de Toluca siempre trae su vestido blanco esperando que algún día el Jocotitlán le cumpla la promesa de casarse con ella. Por eso a veces se lo quita, se lo pone, pero finalmente está enamorado de ella. Y me daba mucha risa porque en otro relato me decían, es que el Nevado de Toluca ya se dio cuenta del hombre que es el Jocotitlán, no le va a cumplir nunca. ¿Por qué? Y yo, ¿pero por qué? Dice, pues porque ya ni siquiera se pone el vestido. Y ahí, por ejemplo, el decir, pues es que sí es cierto, ya no se pone el vestido, porque ¿cuántas veces al año vemos al nevado vestido de blanco? Muy pocas. Y eso porque hubo una granizada. Ahí, por ejemplo, la tradición oral se está modificando porque finalmente lo que nosotros estamos observando como generación es un cambio climático que nos ha impedido ya ver, no sé, al nevado como en cuando yo era, por ejemplo, niña, que no le estoy hablando de más de 30 años, era muy común ver al nevado nevado y ahora ya no. Y que esa tradición oral se haya adaptado, o sea, va muy de la mano con este contacto que tenemos como sociedad con el entorno y el paisaje montañoso. Cierto, ¿no? Y sobre todo, mira, volvemos a caer en la parte del de, si Jocotitlán le vuelve a ver al Chinalteca como una mujer hermosa, lo más seguro es que tengan hijos. Entonces va a haber otra erupción aquí en el valle. Entonces, no, está bien así, que Mira, no se hablen. sean hermanos, sean novios, mientras Sí. que estén tranquilos, estamos tranquilos, ¿verdad? Creo que sí, ¿eh? Ándale, No. exactamente. Oye, Pat, de todos estos relatos, creo que, bueno, yo soy vecino de la zona y francamente, es muy interesante, pues la interpretación que da la gente, ¿no? Esa tradición oral que netamente es muy rica. Pero quisiera hacer aquí una pregunta un poquito, no tanto del lado de la tradición oral, sino un poquito más del lado de tú como investigadora. Voy a parecer como sínodo de examen recepcional, pero también para que la gente sepa lo complicado que es trabajar con una unidad de análisis como lo es la tradición oral. Metodológicamente, ¿tú cómo organizas la información? Porque el estar tratando con tradición oral, estar haciendo tu investigación, recopilando pues de voz en voz cada uno de estos relatos, pues de repente te sueles perder en el mundo de la información porque es bastante información. Desde el punto de vista metodológico, Patsy, ¿qué herramientas o qué estrategia manejas tú para poder seleccionar esta información? Digamos, puede tener como más calidad que alguna otra, o cómo lo haces para no perderte en el mar de información. Mm,
Muy buena pregunta. Es, eh, es bien complicado, chicos, porque muchas veces estamos enfrentándonos constantemente a cuestionar la veracidad de este tipo de relatos. Porque como lo mencioné al principio, se vincula como una cuestión más literaria y mitológica, está pensando que esto es eh, producto de la creatividad humana. Particularmente como yo parto desde un enfoque de vista interdisciplinario entre antropología e historia, los historiadores somos muy dados a, si no hay documento, no hay historia. Ojo, y digo, no, o sea, no siempre pasa eso. Habemos personas que sí nos abrimos como a otros campos de contacto, por ejemplo, con el trabajo de campo, con la antropología y este show. Pero, eh, pero es bien difícil porque eh, a mí me ha pasado mucho que como trabajo con diversas comunidades, me dicen, es que la versión de esta zona es la buena, ¿no? ¿Por qué estás tomando otras? Porque finalmente esos trabajos regresan a las comunidades. He de decirlo, es un trabajo que por ética profesional, bueno, al menos desde mi punto de vista y como yo fui formada, esa información que finalmente ellos me ayudaron a obtener tiene que regresar a ellos. Entonces, luego me comentan, es que, ¿por qué tomaste, por qué tomaste en cuenta los atlacomulcos si ellos no saben? Digo, no, es que todo se complementa. Entonces, no hay un proceso de selección de decir, esta sí me sirve, esta no me sirve. Todas sirven. Lo que yo trato de clasificar, por ejemplo, en este caso, es clasificarlo, por ejemplo, en relatos, como lo había mencionado al principio, de tradición oral o de testimonio oral. Porque una cosa, por ejemplo, es lo que a mí me dijeron y otra cosa es lo que yo viví. A mí, o sea, finalmente las dos tienen utilidad, o sea, las puedo clasificar, pero para mí como una técnica de análisis, pero no para, o sea, no como descartando esta es más o menos. Por ejemplo, estos relatos que les decía de, es que yo escuché rugir al cerro de Jocotitlán porque hace una semana vibró aquí bien feo. Ese evento ellos lo vivieron. No, nadie se los contó. Entonces, ahí me está hablando de un relato de testimonio oral y las dos me sirven para analizar las cuestiones culturales y lo que yo estoy analizando en el texto. No, metodológicamente, o sea, ¿cómo recopilo este tipo de relatos? Si he de ser bien sincera, primero, yo sí tengo que meterme a las comunidades, porque no, o sea, la gente obviamente no, uno no llega como antropólogo y dice, a ver, cuéntame la leyenda del cerro de Jocotitlán, o sea, ¿y tú qué? ¿Tú quién eres, no? O sea, finalmente tú tienes que estar ahí presente, estar trabajando con ellos, meterte en la zona para que te empiecen a agarrar confianza y te puedan decir, te puedan ir contando lo que a ellos les contaron, porque finalmente también tenemos que entender que muchas veces estos grupos han sufrido de muchísima discriminación, de decir, ay, es que lo que me cuentas es súper arcaico, eso ya para qué lo cuentas, eso no tiene importancia. Entonces, el que te sientan cercano y el que vean que tú respetas, o sea, y eres parte de ellos, sí nos ayuda a nosotros como investigadores a acercarnos un poquito más a esa parte más sensible, o sea, que de cierta forma haya una confianza entre investigador y la comunidad para que ellos se puedan soltar y no se sientan juzgados por decir, ay, es que te puedan decir, ay, es que el hombre es caliente y por eso el cerro de Jocotitlán es hombre, porque ahorita estamos en una época en donde hasta eso puede ser tomado a mal. Entonces, no, entendámoslo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de, tú no estás aquí para juzgar, o sea, tú relátame lo que tú quieras y yo trataré de analizar aquí lo que quiero entender, que en mi caso, por ejemplo, es el vínculo sociedad-naturaleza y cómo la tradición oral nos ayuda a entender esa parte de cómo el paisaje cultural se construye y se puede entender a partir de la tradición oral. No sé si me expliqué. Sí, sí, claro que sí. Aquí lo importante, y yo quisiera rescatar
es que en sí hay un rigor científico interesante y es muy estricto en ciertos aspectos, porque como tú comentas, recaba la información, pero no solamente es recabar la información, porque ese es un gran reto, recabar información, meterte a la comunidad, recabar la información y estar, y digamos, pues primero, acuérdate que las personas no tienen tu tiempo, nosotros tenemos que adaptarnos a los tiempos de ellos. Y otra segunda etapa es el análisis comparativo, ¿no? Ahí es donde tú hace un momento lo comentabas, el análisis comparativo permite que la información que tú obtienes sea más rica y asimismo, como lo comentaste hace un momento, no descartas ninguna versión. Todas son importantes. Aquí lo interesante es ver o analizar esas diversas perspectivas y sobre de eso, pues sacar tus propias conclusiones, ¿no? Entonces, yo considero, es un trabajo titánico, claro que sí. Como tú dices, el primer reto pues, es meterte al campo, ¿no? Y no cualquiera tiene como ese rapport que nosotros decimos los antropólogos, ese rapport para tener ese acercamiento y participar de todas las prácticas, ¿no? Claro, y también como investigadores no cerrarnos, porque no sé si han visto últimamente, digo, es una labor, como dicen ustedes, bien interesante, el trabajo de los compañeros lingüistas que están tratando de recabar este tipo de relatos en su lengua original, porque es muy cierto, o sea, si cuando traspasamos este relato del mazahua o del otomí o del náhuatl al español, pierde cierto sentido. Eso es algo muy cierto, pero tampoco podemos descartar un relato que me contó una niña de 6 años que no habla la lengua indígena, pero que para ella es importante. Entonces, dice, es que yo he visto que no sé, aquí se aparece el dueño del monte, por ejemplo, muy relacionado con las montañas. Yo vi el dueño del monte y muchos son dados a que, ay, es que no lo dijo en lengua mazahua. Sí, pero lo vivió y ella finalmente es resultado de su cultura. O sea, desde mi perspectiva, no podemos descartar ese tipo de relatos. O sea, también es válido rescatar el trabajo de todos nuestros compañeros, pero sí es una labor bien intensa, no solamente rescatar el relato, sino Sí. darnos a la tarea de analizar todo lo que nos están diciendo, que eso es muy, muy difícil, porque recabar el relato, pues sí está muy bonito y es parte de lo folk, o sea, de lo llamativo, pero de ahí a entregar un análisis académico que tenga no solamente el análisis cultural que es esta parte de las ciencias sociales y humanidades, sino ver que esto tiene otro tipo de conocimientos impregnados, es una chamba, pero titánica. Fíjate, Patsy, que ahorita lo que mencionas me recuerda mucho, yo también soy antropóloga, me recuerda mucho a lo que alguna vez un maestro nos decía cuando íbamos a salir a prácticas de campo, ¿no? Cuando ya te lo cuentan 4 o 5, o sea, el mismo relato, es por algo. Y también es cierto esa parte de que no porque tú no compartas su cosmovisión, no compartas su estilo de vida, no compartas su cultura, quiere decir que lo que te dice es mentira. Al contrario, tienes que nutrirte y aprender de lo que te están enseñando. El trabajo de campo es algo maravilloso, obviamente, en la antropología y en cualquier disciplina, ciencia que lo quiera aplicar, pues es una gran herramienta, pero también implica un gran compromiso, ¿no? Como lo dices, esa parte de regresarle a la gente lo que te está diciendo, porque al final de cuentas no es nuestro, solamente nos los prestan en ese momento, ¿no? Solamente es pues algo que ellos nos están ofreciendo, ¿no? Entonces la verdad es que es muy, muy interesante todo lo que nos has platicado, todo lo que nos has contado. De verdad que acá Neto y yo nos hacíamos nada más caras de ¡ah! No sabíamos eso, ¿no? O sea, nos sorprendimos mucho y de verdad te agradecemos el que nos compartas todo este conocimiento, toda esta experiencia, toda esta práctica que has realizado. La verdad es que quisiéramos seguir platicando, sin embargo, el tiempo nunca es el mejor aliado en estos casos, al contrario, es el peor enemigo, pero bueno, la verdad es que estamos muy, muy agradecidos de esta charla que nos has compartido. Sí, sobre todo, mira, algo que comentabas hace rato y va mucho con la tradición oral. Creo que cuando la palabra vale, todo se puede creer, ¿no? Entonces, pues sí, creo que nos da para
para muchas pláticas más. Lamentablemente el tiempo es implacable, nos está aplastando y pues, ¿qué podemos más hacer, en serio? Bueno, pero antes de irnos, Patsy, por favor, regálanos tus redes de contacto, cómo podemos conocer más de estos temas, si tienes alguna página, algún correo, algo, porque a lo mejor nuestra audiencia quiere conocer más de estos temas y pues no saben cómo localizarte. Si nos puedes regalar tus contactos, por favor. Ok, bueno, sí tengo algunas cosas escritas. Esto que les estoy compartiendo es parte de mi tesis doctoral. Todavía no la publico, pero es como los avances. Por ahí, sí hay hijos del Jocotitlán, sí hubo cuestiones amorosas, nada más como para dejarlos picados. Muchos hijos. Era un hombre muy activo, ¿no? Sí. Entonces, Que sea pretexto para otro programa, ¿eh? Sí. No les cuento qué pasó con las mamás, pero es un show. Okay. Mi correo es Patsy, así, Patsy, Patsy, de la Croix, Patsy de la Croix, @gmail.com. Si están interesados, tengo por ahí 2 artículos publicados en el Estudios de Cultura Topame de la UNAM, en el número 8, y en un texto que se llama Ixtlahuaca, Cuadernos Municipales del Colegio Mexiquense. Hablo un poquito de otras cosas, pero es muy de la zona, y hablo de tradición oral, cómo se aborda metodología y todo este tipo de investigación, pero esto sí, próximamente ya va a salir, espero yo. Perfecto, Patsy. Eso nos da mucho material para seguir platicando y demás. Y sí, yo creo que justamente en los comentarios de este podcast nos podrás dejar los enlaces o las páginas donde podemos encontrar tus trabajos para que más gente pueda conocerlo y sobre todo podamos seguirnos informando de todas estas cosas que suena de repente algo fantasioso, pero qué tiene real mucha es. realidad, o sea, por eso está temblando aquí en México. Y no invoques cosas, por favor, centro, no invoques cosas. Por eso tiembla. Ok, antes de irnos queremos hacer un comercial, ya saben, como siempre, recordarles que estos podcasts llegan a ustedes gracias a nuestro patrocinador Notas con Sabor. Estas galletas... las galletas, el paladar, el deleite a la distinción de su paladar. Acá Neto cada vez le cambia el comercial, pero... Sí, es que para que no quede siempre lo mismo, pero recuerden, la técnica es la misma. Cómprenos galletas para que esto siga avanzando, así que no se hagan, échenle ganas, muchachos, háganos muchos pedidos, por favor, para que todo esto siga avanzando, porque ahorita estamos en una cosa muy precaria, pero ni modo. Por eso no se tenía que enterar la invitada, tú no digas eso. Muchas gracias, Patsy, estamos en contacto contigo. Gerardo, ¿algo que nos quieras comentar antes de irnos? Sí, pues despedir a la invitada, Patsy, gracias por este tiempo que nos brindaste. Créeme que esta charla va a estar dentro del top 10 de las charlas que hemos tenido hasta ahorita. Va a ser muy interesante y sobre todo yo creo que si hay personas mayores que en algún momento nos llegasen a escuchar, yo creo que les va a ser muy significativo este análisis que tú nos ofreces. En verdad, muchísimas gracias, Patsy, y pues bueno, esperemos que estés, que puedas trabajar con nosotros en otras charlas más adelante y con estos temas que son pues bastante importantes. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Y antes de cerrar el programa, sí les quiero hacer una recomendación. Escuchen a sus abuelos. No hay una joya más preciosa que tener una grabación con sus abuelos. Créanme que en este recorrido de 12 años de recabar tradición oral, lo que he regalado a las comunidades que me han ayudado es la grabación de las personas y gran parte de ellos ya partieron. Y cuando entrego las grabaciones a las familias de quienes participaron, es una cara de satisfacción de tener, aunque sea en una grabación, la voz de aquellos que en algún momento nos quisieron contar algo y que ya no están. Dense esa oportunidad porque es el mayor tesoro que ustedes pueden guardar. Pues muchas gracias, Patsy.
tomaremos en cuenta ese consejo. A lo mejor algunos ya no tenemos abuelitos, ya nuestros abuelos partieron, pero buscaremos a aquellos que nos puedan compartir su sabiduría. Muchas gracias por todo lo que nos has aportado en esta tarde. Te deseamos lo mejor y nos estamos viendo pronto. Pues bueno, despedimos este podcast y queda todo para una siguiente. Esperemos que haya una siguiente edición y nos vemos. Adiós. See